Muy buenas, vamos a analizar algunos ejercicios cortos sobre estadística a nivel de diversificada. Primero veamos que en el primer ejercicio nos están pidiendo determinar el valor de la mediana. Recordemos que la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Se determina la posición de la mediana, PK. Recuerden que esa fórmula es K por N más 1 entre 4. De donde sería lo siguiente. La posición de la mediana sería P2, que sería 2 por N más 1. En este caso tenemos que contar la cantidad de datos. En este caso son 15 datos. Lo que nos da 8. Toda la posición de la mediana está en la posición 8. Entonces contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mediana sería 51. Recuerden eso sí, que los datos tienen que estar ordenados. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos están pidiendo para la siguiente tabla que muestra los salarios por semana en miles de los asistentes a la clínica Santo Tomás, el valor de la mediana. Entonces en este caso igual, para la mediana determinamos la posición para 43 datos. Entonces la posición sería P2, que sería, de acuerdo a la fórmula que está escrita anteriormente, 2 por 43 más 1 entre 4, lo que nos resulta 22. Toda la posición de la mediana es en la posición 22, pero para ello ocupamos las posiciones. Las posiciones las sacamos con la columna de frecuencia acumulada de la siguiente manera. Esta es la posición de la 1 a la 4. Esta sería desde la posición 5 a la posición 10 y así sucesivamente. Como nos ocupamos de la posición 22, solo notamos que existe en el rango del 19 al 28, o sea, en la posición 22 lo que existe es un 90. Por lo tanto, la mediana corresponde al dato de 90. Siguiente ítem. Siguiente ítems 3, 4, 5 y 6 se responden con este mismo diagrama de cajas, el cual dice que es referente al tiempo en minutos que tardan estudiantes de dos colegios A y B en llegar a sus colegios. El ítem 3 dice, de las siguientes proposiciones, ¿cuál es verdadera? El cuartil 1 del colegio A es mayor que el cuartil 1 del colegio B. Bueno, el cuartil 1, recordemos que esta línea de acá siempre va a representar el mínimo. Esta el cuartil 1, esto es el cuartil 2, que es también la mediana, cuartil 3 y el máximo. De esta forma, el cuartil 1 del colegio A corresponde a este valor, acá, que corresponde al valor de 23. Y el cuartil 1 del colegio B corresponde a este valor, que corresponde a 21. Entonces, el cuartil 1 del colegio A es mayor que el cuartil 1 del colegio B, efectivamente, porque el cuartil 1 del colegio B es 21, en cambio el cuartil 1 del colegio A es 23, entonces esta afirmación es verdadera. De igual forma, analicemos las otras proposiciones. La segunda decía que el cuartil 3 del colegio B es mayor que el cuartil 3 del colegio A. Notemos que el cuartil 3 del colegio A es mayor al cuartil 3 del colegio B. Entonces esa era falsa. Y la última dice, existe mayor variabilidad en los tiempos del colegio A. Podemos ver que el colegio A, el diagrama de cajas es más compacto que el diagrama de cajas del colegio B. Por lo tanto, en realidad existe menos variabilidad en el colegio A. La segunda, el ejercicio número 4, dice, de las siguientes proposiciones referentes a los diagramas, ¿cuál es verdadera? En general son más rápidos los estudiantes del colegio A. En este caso no. Recordemos que entre más bajos sean los valores, serían más rápidos. Y el colegio B, noten esta zona. Esta zona, por ejemplo, tiende a ser menor. Entonces, vean que los puntos máximos de los dos colegios son muy similares. Más bien aquí hay estudiantes del colegio A que son un poco más lentos. En cambio acá hay una zona de casi, podemos decir que de aquí a aquí son 25%, que el referente del colegio A solamente es esta zona. Entonces en general son más rápidos los coestudiantes del colegio B.
Por lo tanto, la segunda que dice aproximadamente duran lo mismo en llegar los estudiantes de ambos colegios no es cierto, porque en realidad los del colegio B hay varios estudiantes que tienden a llegar más rápido. Y la última dice, los estudiantes del colegio A tienden a llegar más rápido al colegio que los estudiantes del colegio B, que básicamente es lo mismo que decía la primera proposición, y no es cierto, tienden a ser más rápidos los del colegio B. Entonces, a manera de descarte, la respuesta que más aproximaría sería la segunda opción, que dice que duran aproximadamente lo mismo. En realidad, digamos que sí en esta zona. En esta zona podemos decir que sí duran aproximadamente lo mismo, pero los de colegio B sí hay varios estudiantes que son más rápidos. Podemos decir que sí, el máximo de ambos colegios es el mismo, la mediana es la misma en ambos colegios, que recuerden que la mediana distribuye 50 y 50 los valores de la población. Entonces, a manera de descarte, en este caso, lo más próximo, lo más correcto, sería la segunda opción. Pero se aclara y se indica que en realidad los del colegio B son un poquito más rápidos que los del colegio A. Siguientes ejercicios. El número 5 decía, igual con respecto al mismo diagrama de cajas, ¿cuáles son verdaderas de estas proposiciones? Esta dice que el estudiante que dura menos en llegar del colegio B, que sería este, dura menos que todos los estudiantes del colegio A. Efectivamente, este valor es mínimo, todavía más pequeño o más mínimo que el mínimo del colegio A. La segunda proposición decía, bueno, entonces sabemos que esta es verdadera. La otra decía, en el colegio A, el estudiante que tarda más en llegar al colegio tarda más que el estudiante del colegio B. No, porque vean que el máximo en ambos colegios es el mismo. Y la última decía, el estudiante que dura más en el colegio A, que es este, dura menos que el que dura más del colegio B. No, porque como dijimos, duran exactamente lo mismo el que dura más en ambos colegios. Y el ejercicio número 6 finalmente dice, de acuerdo a los diagramas de caja, se puede afirmar que al menos el 50% de los estudiantes en ambos colegios duran lo mismo en llegar al colegio. Efectivamente, en este caso, vean que esta es la mediana en ambos colegios y esto representa el 50% de los estudiantes del colegio A y esto representa el 50% de los estudiantes del colegio B. Vemos que entonces el 50% de los estudiantes en ambos colegios duran más de 27 minutos. Después dice, el estudiante que dura menos en llegar al colegio, en el colegio A, o sea, este estudiante dura 15 minutos, ¿no? El estudiante que dura menos, el colegio A dura 20 minutos. Y la última proposición dice, el colegio A presenta una simetría negativa. Recordemos que esto sucede cuando el promedio es por lo general menor que la mediana. En este caso, si esta es la mediana del colegio A, el promedio sería que haya valores que tiendan a hacer que se vaya hacia el lado izquierdo. Pero notemos que aquí más bien valores máximos son como que sobrepasan, hay mayor distribuidad al lado derecho. Más bien aquí, si se hiciera una simetría, sería más bien una simetría positiva, no negativa. Donde reafirmamos que la respuesta correcta es la primera opción, que decía que el 50% de los estudiantes duran aproximadamente lo mismo, que como les dije es ambos tienen la misma mediana y el 50% de todos los estudiantes duran más de 27 minutos en ambos colegios. Siguiente ejercicio. Dice, de acuerdo a la siguiente tabla, donde se observan las calificaciones de Carlos en la prueba de admisión de la UCR y el TEC, entonces responde a los ítems 7, 8 y 9. Se puede afirmar, de acuerdo a la estandarización de datos, que Carlos lo hizo mejor en la UCR, que fue similar o que fue mejor en el TEC. Para eso tenemos que realizar la estandarización, calcular el valor Z. Recordemos que Z se calcula mediante la fórmula X menos el promedio dividido entre la desviación estándar. X es el dato que vamos a estandarizar. Entonces vamos a hacer primero el caso de la UCR. El dato que vamos a estandarizar en la UCR sería 718. Entonces tomamos 718 menos el promedio, que es 607, dividido entre la desviación estándar, que es 101. Eso nos resulta lo siguiente. El resultado entonces nos da 1.09, redondeado sería 1.10. Ahora, vamos con el caso del tecnológico, que sería muy similar. En este caso, son los valores 705, o sea, es básicamente lo mismo, 705 menos el promedio, que en este caso fue de 600, dividido entre la desviación estándar, que es 85. Eso nos resulta lo siguiente.
nos da, para en el caso de tecnológico, entonces 1,23, redondeado sería 1,24, donde al ver la distribución de datos, en el caso del tecnológico, está el resultado más por encima, por decirlo de alguna manera, sobre el promedio que el de la UCR. Entonces, aunque en Carlos estuvo por encima del promedio en ambas instituciones, en el tecnológico está todavía más por encima del promedio de todas las personas. Por lo tanto, puede decirse que el tecnológico lo hizo mejor. Que corresponde a la tercera opción. Después pregunta el coeficiente de variación en ambas instituciones. Recordemos que el coeficiente de variación se calcula mediante la fórmula desviación estándar dividido entre el promedio por 100. Entonces nos vamos a la calculadora y hacemos el cálculo en ambos casos. Vamos primero con el caso de la UCR. En el caso de la UCR sería, entonces la desviación estándar era 101 dividido entre el promedio, que sería 607. Todo multiplicado por 100. En este caso, el coeficiente de variación fue de 16,64 si lo redondeamos. Repitiendo el proceso para tecnológico, entonces la desviación estándar entre promedio, que es 600, por 100 nos da 14,16, que redondeado 0,17, donde podemos observar que hay mayor variación en los resultados de la UCR, o sea, están más distribuidos los resultados. Pero acá solo nos pedían determinar los valores, pero si nos hubieran preguntado cuál de las dos instituciones tuvo mayor variación en los datos, sería la UCR. Respuesta corta. En este caso nos piden para esta tabla de datos determinar el valor del promedio y la desviación estándar. Dice que es con respecto a un proyecto realizado para una feria científica donde un estudiante realiza un estudio sobre los tiempos de éxito en la realización de diferentes tipos de injerto en la finca Rivas Acuña. Determinar la desviación estándar de los datos y el promedio. Para eso tenemos que ir al modo estadística de calculadora. Repasando cómo se va al modo estadística, recordemos que ustedes en sus calculadoras tienen que ir al modo estadística. Calculadora nueva, ustedes buscan donde dice estadística. Calculadora modelo anterior, lo mismo. Menú mode y donde dice stat. Aquí le damos igual y siempre debemos escoger la opción de 1 menos var, en este caso 1. Si la columna de frecuencia no está activada, recuerden que se debe presionar Shift, menú, la flecha hacia abajo y se escoge la opción de estadística y le damos a activar. Pero eso solo en caso de que la columna de frecuencia no esté activada. Una vez que ya tenemos eso, simplemente ingresamos los datos en nuestra calculadora. Tengamos claro que lo que ingresamos es, en este caso, la marca de clase y la frecuencia. Primero ingresé los valores de marca de clase y ahora ingresaremos la frecuencia. Recuerden que ustedes se pueden mover a través de las flechas para variar donde ustedes vayan a ingresar. Ven que al 4 le correspondía una frecuencia 17 y así sucesivamente. Una vez que ingresaron los datos, presionan la tecla C y acá en esta calculadora ustedes presionan la tecla Option y siempre selecciona la opción de 1 menos var, que en este caso la 2. Ella nos dice que el promedio es 19,26, 27 si lo redondeamos. Y el promedio, perdón, la desviación estándar, en este caso, que sería OX, es 10,29. Noten que en este caso usamos la desviación estándar poblacional porque el estudiante hace el estudio sobre el éxito de los injertos en la finca, donde no toma una muestra, simplemente hace el proceso en toda la finca. Ahora, si su modelo de calculadora es de la anterior, cuando ustedes presionan AC, para los resultados deben presionar AC y después Shift, la tecla 1, y aquí escogen dónde están las opciones. Tienen que buscar la opción que dice var. En algunas calculadoras sale en el 4, en otras en el 5. Yo le doy 4. El 2 es para el promedio. Y le damos igual, que es el mismo resultado que dijimos anteriormente. Presionamos AC y otra vez Shift 1, la opción de 4 en var y la desviación estándar poblacional que está en el número 3, que es el 10,29 como dijimos anteriormente. Siguiente ejercicio. Dice, la Universidad de Costa Rica desea reconocer el esfuerzo dado por los estudiantes en el curso M1100 con una exoneración de gastos. Pero reconoce que el docente que imparta la asignatura afecta el rendimiento del estudiantado.
a pesar de aplicar a todos los estudiantes la misma prueba. Por lo tanto, extrae de cada grupo al mejor estudiante y desea determinar cuál es el que mejor rendimiento presenta, situación que se ilustra en la siguiente tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la estandarización. Recuerden que la estandarización Z se calcula el dato que voy a estandarizar menos X, el promedio, menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces, vamos a hacer de manera ejemplos de Carlos y los demás ustedes lo pueden completar. Carlos, su estandarización sería el dato, que es el 80. Entonces tomamos 80, le restamos el promedio del grupo de Carlos, que sería 78, dividido entre la desviación estándar, que es 3. Y eso nos resulta lo siguiente. Nos da que esto nos resulta 1.6. Este paréntesis chiquitito lo que significa es que resulta 0.666666 con periodo. Eso es lo que significaría. Entonces esa sería la estandarización de Carlos. Y hacemos lo mismo para los demás estudiantes. Por ejemplo, Mariana sería el 82 menos el 77 y ese es el resultado entre 4. Tengamos cuidado lo siguiente, cuando ustedes ingresan esto en la calculadora, tiene que ser a manera de fracción, y de esta manera, la resta entre 3, porque si ustedes hacen 80 menos, por ejemplo, 78 dividido entre 3, eso va a dar mal, porque aquí la calculadora lo que está haciendo es simplemente dividir entre 3 el 78, donde primero tenemos que hacer es la resta. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Mariana, tendríamos que tomar 82 menos 77 dividido entre su desviación estándar, que es 4. Lo que nos da un resultado de 1,25. Así se calculan los demás. Les invito a que los hagan ustedes. De esa forma se obtienen las siguientes estandarizaciones. Sonia sería 0.6, Roberto 0.5, José 0.75 y Francisco 1.6 y Lucía es negativo. En este caso, entonces, están sobre el promedio los estudiantes, pero noten que Francisco, a pesar de que pareciera que fue el resultado más bajo, él en realidad está más por encima del promedio. Entonces, probablemente Francisco en otro de los grupos hubiera obtenido un mejor resultado. Entonces, en este caso, la exoneración le tocaría a Francisco. Entonces, aquí, Francisco. Ahora, a manera de una observación, se supone que tomaron al mejor estudiante de cada grupo, y sí debo decir que en el grupo de Lucía eso no puede ser correcto, porque si el promedio es 76, quiere decir que hubo unas notas alrededor de 76, tiene que haber notas por encima y por un poquito por debajo del 76, por lo tanto Lucía no puede ser la mejor de ese grupo. Eso a manera de comentario en este ítem. Siguiente ejercicio dice, como resultado de un estudio realizado por los EBAIS sobre una muestra, es importante que ustedes observen que aquí dice claramente que es una muestra. Eso para el concepto de la desviación estándar. Nos indica entonces de diferentes distritos de Pérez Celedón sobre el índice de masa corporal que se obtiene en la siguiente tabla. Entonces, en los distintos distritos se obtiene que en el distrito de Daniel Flores, San Isidro, General Viejo, etcétera, este es el índice de masa corporal promedio y esta es la desviación estándar en cada una de estas muestras. Nos están preguntando el coeficiente de variación. Recordemos que el coeficiente de variación, o sea, tenemos que completar la tabla. El coeficiente de variación, recuerden que se calcula mediante la fórmula de desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos. Entonces sería, por ejemplo, en caso de Daniel Flores sería 3.7 dividido entre 26,4 por 100. En San Isidro lo mismo, 2,3 dividido entre 27,8 y así sucesivamente. Entonces vamos a poner aquí el caso de Daniel Flores y los demás ustedes lo pueden calcular. Recuerden que cuando su calculadora está así, tienen que normalizarla con menú o modo 1 para normalizarla. Entonces, como les dije, desviación estándar, hacemos la fracción 3.7 dividido entre 26.4 y el resultado lo multiplicamos por 100, lo que nos resulta en decimales, presionamos SD, 14.02 a la hora de redondear. En mi caso, para agilizar, voy a utilizar esta expresión y voy a utilizar la tecla cal para entonces indicarle en D la desviación estándar y en X el promedio para hacer más rápido los cálculos. Pero ustedes, repito, pueden hacer el proceso muy normal, 2,3 entre 27,8 y resultado por 100.
Yo voy a agilizar simplemente mi proceso. Para vean en este caso, me pide la desviación estándar que es 2.3, el promedio es 27.8 y nos resulta 8,27. Repiten el proceso, recuerden desviación entre promedio y resultado por 100. De esta forma se nos completa la tabla de la siguiente manera. El coeficiente de variación para Daniel Flores es 14.02, de San Isidro 8.27, General Viejo 15.13, Platanares 20.62 y Páramo 9.88, donde el distrito que presenta mayor variabilidad sería en este caso Platanares. Entonces aquí respondemos Platanares. Finalmente, último ejercicio, dice la siguiente tabla representa las calificaciones obtenidas por un grupo de 30 estudiantes evaluando los mismos contenidos, temas u objetivos en dos pruebas, con la diferencia que los ítems de la prueba código 01 representan ítems de selección única, o sea, estos son ítems de selección única. Y acá, y la código 02 representan ítems de solo respuesta corta, o sea, esta prueba es con respuesta corta. La profesora Marisa desea conocer si el tipo de ítem afecta el rendimiento del estudiantado, o sea, si lo hacen mejor con respuesta corta o con selección única. Entonces, dice, de acuerdo con la tabla de la prueba código 01, determine lo que se le solicita. O sea, vamos a hacerlo con respecto a la prueba de selección única. Noten eso sí, por favor, estudiantes, que esto de acá no es un dato, es simplemente el número de estudiantes, o sea, el número de fila. Y los datos ya están ordenados desde menor a mayor. Entonces, nuestros datos son las calificaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a nuestras calculadoras, sea calculadora vieja o nueva, e ingresamos los datos de la siguiente forma. Nos vamos a la parte de estadística, escogemos la opción de 1 menos var. Acá en este ejercicio no importa que no esté la columna de frecuencia porque no es necesario, solamente tenemos que ingresar los datos en este caso. O sea, ingresamos el 36 igual 40 igual 42 igual 45 igual 53 igual, ven que vamos por acá, 56 igual, 62 igual, 63 igual. El 63 se repite dos veces, si quieren escriben dos veces, o a la par le escriben la frecuencia 2. Yo voy a poner el 63 dos veces. 64 igual, 65 igual, 66 igual, y así sucesivamente. Ven acá donde llegué a la fila del 76 está dos veces. Entonces repito lo que dije anteriormente. Ustedes pueden venir acá a la par y ponerle que la frecuencia es 2, que se repite dos veces, para no tener que escribirlo todos. O escriben, por ejemplo, como el 77, los dos 77. Es ya decisión de ustedes. Una vez que ya ingresaron todos los datos en la tabla, entonces simplemente presionan la tecla C y depende de lo que les estén pidiendo, calculadora vieja o calculadora nueva. En esta ustedes presionan AC y la tecla de opción y ya simplemente van a donde dice cálculo, que es el número 2, 1 de menos var, y obtienen los diferentes resultados, donde me dice que el promedio es 70,23. La desviación estándar, como aquí se está trabajando con el grupo completo, entonces la desviación estándar que vamos a utilizar es la desviación estándar poblacional, que sería OX. En otras palabras, el 15,53 redondeado. El recorrido, recuerden que el recorrido es la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso el máximo era 90 y el mínimo es 36. Entonces hacemos esa resta, simplemente es 90 menos 36, que eso nos da un resultado de 54. Este sería nuestro recorrido. Ahora bien, lo que es el cuartil 1, cuartil 2, también que recuerden que el cuartil 2 es la mediana y el cuartil 3, con este modelo nos da absolutamente todos los resultados, donde el cuartil 1 es 63, entonces aquí simplemente apuntan la respuesta. Cuartil 1 63, mediana 75
y cuartil 3 sería 86. Pero si tienen en la calculadora el modelo anterior, sí tenemos que hacer el cálculo de los cuartiles en forma manual. Antes de hacerlo con la calculadora anterior, noten que n es 30, que corresponde a la cantidad de datos totales. Es importante que verifiquen que hayan ingresado todos los datos. En este modelo calculadora, igual cuando presionan AC, ustedes entonces para ver los resultados presionan Shift 1 y le dan la opción 4 para ver, bueno, la que dice bar para ver los resultados. Es importantísimo que verifiquen que hayan ingresado todos los datos, por ejemplo en este caso N30. Y ya los diferentes resultados, como el promedio y la desviación estándar en 2, el mismo resultado, o desviación estándar que es en el 3, que es el 1553 redondeado. Pero noten que en este modelo calculadora no les da dar los cuartiles, entonces el cálculo lo tenemos que hacer manual de la siguiente forma. Procedemos a calcular la posición del cuartil por medio de la fórmula k por n más 1 entre 4. Recuerden que n es el total de datos, que era en este caso 30 estudiantes. Entonces la posición del primer cuartil P1 sería 1, que sería acá valor de k, que es 1, por 30 más 1 entre 4, que nos da 775. Igual la posición 2 sería K2 por 30 más 1 entre 4, que da 15,5. Y la posición del tercer cuartil es 3, en este caso por 30 más 1 entre 4. De donde tenemos que buscar los siguientes valores en estas posiciones. En el 775 tenemos que buscar el número anterior, que es 7, y el posterior es 8, posición 7 y 8. En este tenemos que buscar la posición 15 y posición 16 de nuestros datos. Y en este tenemos que buscar la posición 23 y 24 de nuestros datos. O sea, tenemos que buscar el estudiante 7 y estudiante 8 y cuál fue su calificación en la tabla de datos. Entonces necesitamos al estudiante en la posición 7 y posición 8, que sería lo siguiente. En la posición 7 es un 62 y posición 8 es un 63. 6,2 y 6,3. Entonces aquí es un 62 y aquí un 63. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser 62 más 63 dividido entre 2. Vemos una pequeña diferencia en este resultado con el que dio la otra calculadora. En este caso nos da 62,5. Hacemos lo mismo con el cuartil 2, posición 15 y 16. En la posición 15 y 16 vemos un 75 y en la 16 un 75. Por lo tanto, en este caso no hay dudas, el cuartil 2, que también es la mediana, es 75. Y el cuartil 3, en este caso buscamos dato, posición 23 y 24. En la 23 observamos un 86 y en la 24 un 87. (86, 87). Por lo tanto, el cuartil 3 a mano sería 86 más 87 dividido entre 2, que nos da 86,5. Vemos una pequeña diferencia con el cálculo con la calculadora modelo nuevo, pero no nos debe preocupar demasiado, porque de todas formas el cálculo de los cuartiles, cuando tiene parte decimal, se necesita hacer un ajuste por lo general, y parece que el modelo nuevo sí realiza el ajuste. Para efectos del Ministerio de Educación, así procedemos para determinar los cuartiles en forma manual, que son relativamente lo mismo. Eso sería el cuartil 1, 2 y 3 en forma manual para nuestra distribución de datos. De donde tenemos a continuación, se le da el diagrama de cajas, la última parte, de la prueba código 02, o sea, ya nos están dando el diagrama de cajas para el código 02. Realicen el mismo gráfico, el diagrama de cajas de la prueba código 01. Entonces debemos primero marcar el valor mínimo de nuestros datos. Observando la tabla original, el valor mínimo para el código 01 es 36. Entonces, en el 36 más o menos se ubica acá. Más o menos se ubicaría aquí, porque vean que las líneas están de 2 en 2. Entonces este sería el 36. Después ubiquemos de una vez el máximo, que era 90, que más o menos se ubicaría aquí. Después ya ubicaríamos los cuartiles, que en este caso vamos a ver el cuartil 1. Ubiquémoslo con lo que nos dio la calculadora para
efectos de sea más sencillo no estar usando la parte decimal, 63. Entonces el cuartil 1 sería más o menos acá. Ahí estaría alrededor del 62, 63. Después el cuartil, perdón, la mediana, que sería en 75. Entonces ubicamos la mediana más o menos como por acá. Más o menos acá. Y por último, el cuartil 3, que era 86, que sería más o menos por acá. Más o menos acá sería el 86. Una vez que ya tenemos los cuartiles, hacemos el rectángulo para nuestros cuartiles, que en este caso sería más o menos algo así. Y los bigotes para el mínimo y el máximo, que sería más o menos algo así. Donde nos resulta el siguiente diagrama de cajas para la prueba código 01. Entonces, notemos en este caso que hay una tendencia en la prueba código 01 que los resultados tienden a ir más hacia el lado derecho, o sea, a mejores calificaciones, aunque en la prueba código 02 hay a los estudiantes que sacaron 100, notamos que más bien tienden a estar en general hacia el lado izquierdo, e incluso noten que la mediana de la prueba 01, código 01, es todavía más alta, que casi igual que el cuartil 3, que la prueba 02, donde aquí el 75% de estudiantes estuvo por debajo de este resultado, por el error del 70 y que es 1, 2, 3, 4, alrededor del 76. En cambio aquí el 50% en la prueba aquí está por debajo de ese valor, pero el 50% está por arriba de ese valor, donde en la prueba código 02 solo el 25% está por arriba de ese valor, donde podemos decir que en general en la prueba de código 01 los estudiantes están obteniendo mejores resultados. Es más, este valor mínimo, que está muy bajo, podemos decir en realidad que es un valor donde es uno o dos estudiantes que salieron muy por debajo, pero en general la mayoría de estudiantes sale por arriba de los resultados. Entonces están teniendo mejores resultados estudiantes en una prueba de selección que una prueba de respuesta corta, donde vemos que aquí, de acuerdo a los diagramas de cajas representados, qué tipo de ítem favorece. Podemos asegurar que selección única favorece más a los estudiantes que una prueba de respuesta corta. Y por último pregunta qué tipo de asimetría presenta la prueba código 01. Bueno, notemos que en este caso hay valores mínimos muy bajos, y hay una parte, aquí esta parte es como más compacta, aquí está un poquito más alargado. Entonces podríamos decir que hay una simetría negativa, donde el promedio más bien lo va a tender a bajar, o sea, el promedio va a dar más bajo que la mediana, porque precisamente hay valores muy mínimos que van a ser como jalado el promedio hacia abajo. Entonces decimos que es una simetría negativa. Eso sería todo en el análisis de estos datos. Por cierto, si vemos la prueba código 02, más bien aquí hay máximos, donde más bien jalaron los datos hacia el lado derecho. Entonces, porque vemos que en general está muy compacto, pero está tendiendo a jalarlo hacia el lado derecho. Entonces, en este caso más bien diríamos que en la prueba código 02 hay una simetría, pero positiva. Bueno, estos serían los ejercicios. Podemos ver acá las fórmulas en caso de que las requiramos. Eso sería este ejercicio.